Entonces, demos inicio. La idea de esta charla es, como ya mencionó Byron, mencionar la importancia pues, del ecocardio dentro de todo ese grupo eh, de utilidades que se le ha venido dando a la ecografía desde hace ya más de 2 décadas y que se ha venido abordando dentro de este grupo en algunas charlas previas donde ya hablaron sobre los conceptos básicos y sobre la utilidad de la eco en algunas situaciones o en algunos ámbitos. Definitivamente está claro, hoy día, de hace muchos años, que la ecografía se convirtió en una herramienta más dentro de la evaluación del paciente crítico, tanto en urgencias como en los servicios de cuidado intensivo, y se volvió una extensión más de la evaluación clínica por parte de los médicos, que ha permitido mejorar ese abordaje, enfrentar situaciones de una manera más rápida, que permite instaurar tratamientos también de una forma más precoz, siempre buscando pues, el bienestar de cada uno de los pacientes a los que nos vemos enfrentados. Literatura hay mucha, eso estamos llenos de literatura. Lamentablemente, la literatura que tiene más peso sigue siendo la literatura en población adulta y nos llevan años en cuanto a la utilización de todas estas herramientas y a la implementación de guías en la población adulta, ¿cierto? Vemos cómo salen guías de manejo y de la utilización de todo lo que tiene que ver con eco en cuidado crítico y en los servicios de urgencias. Esta gráfica la tomé de un artículo español en donde muestran cómo en los últimos 25, 30 años se disparó todo lo que tiene que ver con publicaciones en relación con el uso del ultrasonido en la abordaje del paciente crítico, y vemos que si bien en pediatría eh, se ha ido aumentando el número de estudios, la diferencia es bastante significativa, y eso se ve reflejado en cómo han venido saliendo, como les mencionaba, guías, todas enfocadas hacia adultos, que muchas de las cosas de adultos pues las extrapolamos a todo lo que tiene que ver con la población pediátrica, pero sabemos que hay diferencias que debemos tener en cuenta a la hora de su aplicación. Estas guías tienen algunos apartados cortos en donde hacen algún énfasis en lo que tiene que ver con la población pediátrica. Son guías de la Sociedad Americana, de la Sociedad Europea, algunas guías que son donde se combinan expertos y opiniones de personalidades de varios países, y como les digo, algunas con apartados en donde intentan diferenciar algunos aspectos importantes en la población pediátrica. En febrero de este año salió esta guía que está dirigida específicamente a población pediátrica, que es una guía que organizó, digamos así, el grupo de cuidado intensivo pediátrico y neonatal de la Sociedad Europea, pero integró a expertos de varios lugares del mundo. Sin embargo, cuando uno lee la guía, queda como con un sinsabor, porque es una guía que lo que busca es recopilar pues, que todas las guías, la evidencia existente, y con base en eso dar recomendaciones puntuales de la utilidad o en qué escenarios o ámbitos el ecocardiograma a pie de cama tiene utilidad, y queda uno como con ese sinsabor, como les digo, porque el peso de la evidencia sigue siendo débil en muchos de los escenarios en donde en el día a día se está utilizando el ecocardiograma. Estos puntos, esta guía saca, pues porque no es solo de ecocardio, la guía tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las indicaciones de ultrasonido en general dentro del paciente crítico, y dentro de esa guía, pues de esas recomendaciones está lo que tiene que ver con ecocardiografía. Y son 11 puntos en donde este grupo de expertos dan la recomendación con base en la evidencia existente. Algunos de los puntos con algún grado de evidencia buena,
y otros que se basa básicamente en la recomendación de estos expertos. Esto lo iremos mirando con calma durante la charla en los diferentes escenarios en los que podría ser útil o debería ser útil el ecocardiograma. Este artículo se los menciono, es un artículo muy chévere por si quieren verlo, donde hace una revisión mm, de, de todo lo que tiene que ver con ecocardio en el cuidado crítico. Si bien está enfocado hacia adultos, es muy interesante y de ese mismo artículo tomé esta diapositiva en donde menciona cuáles son los puntos claves en lo que tiene que ver con el ecocardiograma en cuidado crítico, no tanto, no tan solo en lo que tiene que ver con las indicaciones, sino cómo se debe implementar dentro de una unidad de cuidado intensivo. Y lo que empieza mencionando es que todos los médicos eh, que ingresen a trabajar en una unidad de cuidado intensivo deben tener formación al menos básica en lo que tiene que ver con el ecocardiograma en cuanto a su realización e interpretación, cómo los pacientes que están hemodinámicamente inestables deben realizar un ecocardiograma de forma rápida, debe haber una estructura determinada para el entrenamiento en ecocardiografía en las unidades de cuidado intensivo. Eso tiene que ver más con adultos, que es lo que es el uso del eco transesofágico, que en niños pues realmente tiene indicaciones muy puntuales y no, realmente no, no va a ser lo relevante. Reconocer cuáles son las limitaciones, que esto es muy importante, y las ventajas, que son muchas, que tiene el ecocardiograma. Definitivamente la simulación y el estar reentrenándose constantemente es la clave para que los grupos se fortalezcan en lo que tiene que ver con ecocardiografía. Y definitivamente lo que nosotros vemos en la unidad después del cuidado intensivo cardiovascular, en donde manejamos ECMO, pues el ecocardiograma es una herramienta fundamental. Definitivamente, los estudios muestran cómo el uso del eco en cuidado crítico modifica el manejo de los pacientes con porcentajes que incluso hay trabajos que hablan de hasta el 80% de modificaciones en cuanto al abordaje y el manejo de los pacientes. Y también está demostrado que hay una buena correlación entre el ecocardiograma realizado por los intensivistas que se han entrenado y los que realiza el cardiólogo en los objetivos que tiene la ecocardiografía en cuidado crítico, que no son iguales a los de un ecocardiograma, digamos, completo, realizado por un ecocardiograma, sino que son, como todos lo tenemos claro, son objetivos a responder preguntas específicas con relación a cada uno de los pacientes y a su situación clínica. Sabemos pues que los objetivos de la evaluación en general van a ser obtener medidas hemodinámicas que nos van a permitir llegar a un diagnóstico o aclarar una situación en la que se encuentra el paciente. Y además de eso, las evaluaciones seriadas nos van a permitir evaluar, valga la redundancia, cómo ha cambiado nuestro paciente y qué respuesta ha tenido a los tratamientos que se le han administrado. En eso no me voy a detener, eso ya se ha venido hablando en otras charlas, simplemente para mencionar las diferentes técnicas que deberíamos manejar o utilizar con el ecocardiógrafo. Y básicamente estos son los puntos a los que nos vamos a dirigir, lo que tiene que ver con el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, cómo está el pericardio, cómo está el estado de volemia del paciente y cómo está la función valvular, que a eso se debería llegar según el grado de entrenamiento que tenga la persona que va a realizar el ecocardiograma. Siempre es muy importante tener en cuenta las limitaciones o los factores que nos pueden en algún momento modificar o interferir en los resultados que vayamos a tener a realizar el ecocardiograma y que deben ser tenidos en cuenta, ya que de eso depende los tratamientos, las acciones que vayamos a realizar. Pacientes en ventilación mecánica, sobre todo lo que tiene que ver con la función ventricular, tener en cuenta a la hora de evaluarlo el uso de sedantes y relajantes, de vasoactivos e inotrópicos, de vasodilatadores que nos van a modificar de una u otra manera la función, hacer cardiodepresores algunos de ellos, y las condiciones de carga y de volemia
que de hecho es una de las cosas a evaluar con el ecocardiograma. Tenemos entonces escenarios clínicos, traje como los más relevantes en los que el ecocardiograma va a tener incidencia o una utilidad real a la hora del abordaje de los pacientes. Definitivamente el paciente en shock, el paciente en falla respiratoria, buscando su etiología en todo lo que tiene que ver con sepsis y con SDRA, interacciones cardiopulmonares, y por eso coloco hipertensión pulmonar como una de las causas de que estas interacciones generen la interdependencia ventrículo-ventrículo, todo lo que tiene que ver con monitoreo hemodinámico. Esto me pareció chévere e importante, que uno no se encuentra casi en los artículos que tienen que ver con pediatría, pero ya hay unos algoritmos interesantes en población adulta en cómo el eco tendría un papel importante a la hora de la liberación de la ventilación mecánica, y cómo ayudaría a tomar decisiones de que si el paciente está listo o no para ese winning de la ventilación, en los cuidados perioperatorios, en trauma, definitivamente en ese abordaje del paciente con trauma y que está en shock. En paro cardíaco vamos a mirar qué recomendaciones hay, que con eso todavía hay controversia en si realmente en población pediátrica la eco debe hacer parte de ese esquema dentro de la reanimación cardiopulmonar, pacientes con ECMO, como ya les había mencionado, y las evaluaciones seriadas que definitivamente son fundamentales para evaluar respuesta o posibles complicaciones de lo que estamos haciendo en el día a día en la UCI. Dentro de todos esos escenarios, uno en los que la ECO ha demostrado su impacto, mayor impacto con respecto a otros, que es lo que es en el shock, sobre todo en ese shock que no tiene una etiología clara, en trauma, en paro cardíaco, que como les menciono, hay unas consideraciones muy especiales en la población pediátrica en lo que tiene que ver con la ventilación mecánica y el paciente en falla cardíaca. Empecemos entonces hablando de paciente en shock. Nos va a permitir entonces, de una u otra manera, intentar clasificar ese shock, si trata de un shock cardiogénico, un shock distributivo, un shock hipovolémico, un shock obstructivo. Entonces, el ecocardiograma definitivamente es una herramienta que debe ser utilizada de forma temprana en el paciente en shock, en el cual no tenemos una causa clara, y que nos va a permitir identificar de forma temprana y rápida causas cardíacas que comprometan la vida y que ameriten una intervención de forma rápida. Así también nos va a lograr permitir utilizar diferentes estrategias de manejo y permitir discernir si tenemos que utilizar una o varias de estas estrategias, si el paciente va a requerir volumen, si va a requerir un soporte inotrópico rápido de forma inicial, si lo que requerimos son vasopresores, y evaluar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien por medio de esas evaluaciones seriadas. Dentro de esa evaluación del shock, una de las preguntas que siempre nos hacemos es cómo está la volemia, ¿cierto? Y con eso de la volemia hay infinidad de artículos donde buscan demostrar cómo la evaluación por eco nos permite establecer realmente qué tanto volumen requiere el paciente y si en algún momento ese volumen le puede terminar haciendo daño. En adultos están muy claras las guías con relación a los parámetros a evaluar con el ecocardiograma. Sin embargo, en población pediátrica sigue habiendo todavía algunas dudas con relación a cuál es el mejor parámetro con el que evaluamos el estado de volemia de nuestros pacientes. Incluso hay algunos artículos que tienen detractores en cuanto al uso de los parámetros que habitualmente se utilizan en población adulta para establecer esa condición de volemia de nuestros pacientes. ¿Qué herramientas tenemos en ECO? La evaluación a través del diámetro de la vena cava inferior. ¿Qué problemas tenemos en pediatría? Los niños, de acuerdo a la edad o de acuerdo a su talla, ese tamaño de la vena cava inferior es variable. Por eso que no tenemos como un valor fijo eh, eh, para determinar cómo se encuentra ese estado de volemia.
a través de los índices de colapsabilidad y de extensibilidad es que se viene haciendo esa evaluación. Probablemente, perdón, en pediatría el índice de extensibilidad tenga o ha mostrado ser más útil, sin embargo, en las guías no se menciona, solo hablan de unos porcentajes que tienen que ver con el índice de colapsabilidad, pero el de extensibilidad no es mencionado en las guías. La otra herramienta a utilizar es la variación de la velocidad máxima de flujo de la aorta, que es la integral de la velocidad tiempo en la aorta, con el pero que para obtener este valor se requiere algo más de entrenamiento para lograr la vista, que es en 5 cámaras en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que nos permita obtener una buena imagen de ese Doppler y un análisis adecuado de la situación en la que se encuentre el paciente. Estas son las tablas de adultos, donde como sabemos tienen ya definido con esos valores eh, cómo se encuentra esa volemia. En pediatría no, en pediatría lo que tenemos son estos porcentajes que son similares, pero no hay una correlación venosa central, que es como el valor de referencia. La guía que sugiere que si la vena cava inferior se encuentra colapsada o no. Si está colapsada más o menos de un 50%, nos va a sugerir que el paciente tenga hipovolemia. El índice de distensibilidad, ahí tenemos la fórmula de cómo se calcula. Algunos hablan de valores por encima de 12 o 18. Un valor promedio de 15% sería un buen número, que también nos indicaría que el paciente se encuentre en hipovolemia. Artículos al respecto. Hay situaciones muy fáciles en donde uno definitivamente no tiene que romperse mucho la cabeza para ver que el paciente se encuentra sobrecargado de lumen o con déficit de este. Entonces hay situaciones en las que ese análisis es fácil. Sin embargo, siempre debemos tener presente que esta medición del diámetro de la vena cava inferior eh, se puede ver interferida por situaciones clínicas como son la disfunción derecha y el aumento de la presión intraabdominal, que harían que la evaluación del estado de volemia con ese parámetro no fuera tan real. Y son situaciones que no son infrecuentes en el día a día, la disfunción del derecho y el aumento de la presión intraabdominal. Es por eso que idealmente siempre se debería medir, además de ese diámetro de la vena cava inferior, lo que les mencionaba ahorita de la variación de la velocidad del flujo aórtico durante el ciclo respiratorio, con el pero de la parte técnica, pero con el entrenamiento se logra realizar. Variaciones de esa velocidad, de una velocidad máximo pico más del 12% o de la integral velocidad-tiempo, que es pues la señal del Doppler, son lo que nos indican que ese paciente está en un estado de hipovolemia. Entonces, idealmente siempre deberían realizarse las dos mediciones, tanto del diámetro de la vena cava inferior como la del flujo aórtico en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bien, otro de los escenarios a tener en cuenta es el paciente en falla cardíaca. Es una de las evaluaciones que también debemos realizar siempre, evaluando cómo está la función de nuestro paciente. Entonces vamos a ver cómo está la función del ventrículo izquierdo, si hay disfunción del ventrículo derecho, si estamos en un paciente con hipertensión arterial pulmonar, si hay interacciones cardiopulmonares que se vean reflejadas a través de la eco en los pacientes con situaciones que generen interdependencia ventricular. No voy a detenerme en lo que tiene que ver con función, esto ya he presentado en una charla anterior, simplemente recordar las mediciones que deberíamos realizar y las herramientas que tenemos, lo que tiene que ver con modo M y con modo bidimensional, deflexión de dirección, acortamiento, el MAPS, la evaluación subjetiva de cómo está esa contractilidad, si hay asimetría en las cavidades. Cada uno de esos ítems deberíamos agotarlo a la hora de la evaluación. Nos hacemos siempre esas preguntas, si está dilatado o no, cómo está la función. Se puede hacer de una forma subjetiva u objetiva dependiendo del grado de entrenamiento que se tenga. Siempre va a requerir experiencia y por eso la insistencia en que esto
requiere horas de entrenamiento y de educación continuada. Siempre los valores extremos van a ser, en términos generales, de fácil detección. Por eso se debe ver mucho paciente normal antes de empezar a ver a los pacientes enfermitos. Y medidas ya más avanzadas que requieren mayor grado de entrenamiento, como es la evaluación del índice cardíaco, de la función diastólica y del estado de función de cada una de las válvulas, con fórmulas ya más complejas que pueden llegar a ser un poco más difíciles de hacer, pero que si se tiene cuidado puede ser de utilidad. Esta medición del gasto cardíaco tiene varias fuentes de error y si bien no es de las más utilizadas, sigue siendo una herramienta a tener presente. Siempre tener en cuenta las arritmias, que si bien no es el día a día en población pediátrica, nos pueden alterar los resultados que estemos obteniendo a la hora de realizar el ecocardiograma. Esta tabla es de la guía pediátrica que salió ahora en febrero, donde simplemente hace un resumen de los parámetros a evaluar, los diferentes valores de normalidad, los Z-score, es básicamente lo que acabamos de mencionar en cuanto a las evaluaciones, sobre todo del ventrículo izquierdo. Como les mencioné, los grados extremos son fáciles, uno puede decir fácilmente que este paciente tiene una buena función y que este paciente está muy enfermo, entonces a eso debemos ir llegando. Los términos intermedios pues siempre serán más difíciles. Dentro de evaluación de ese escenario de falla cardíaca, además de la evaluación del ventrículo izquierdo, pues tenemos que evaluar el ventrículo derecho. Llamativamente en algunas de las guías, no en la guía pediátrica, pero en una de las guías de adultos que tiene un apartado sobre pediatría, mencionan que la evaluación del ventrículo derecho en la población pediátrica no ha demostrado, pues la guía o la evidencia que hay en los artículos que se encuentran actualmente, no ha demostrado que tenga una buena correlación cuando lo hacen los intensivistas y la realiza un cardiólogo. Eso me llamó la atención en una de las guías, sin embargo, en la guía pediátrica es una de las recomendaciones que que muestra mejor evidencia y que a la opinión de los expertos de esa guía es donde hay más fortalezas a la hora de la evaluación por ecocardiografía, que es lo que tiene que ver con la evaluación de la hipertensión pulmonar y de la difusión del ventrículo derecho. ¿En qué escenarios vamos posiblemente a tener algún compromiso de la función del ventrículo derecho de hipertensión pulmonar? Pues SDRA, embolismo pulmonar, que si bien no es frecuente en pediatría, no es una excepción, derrame pericárdico, que esto lo hablamos un poquito más ahora en trauma, las interacciones con la ventilación mecánica. En esto se hace mucho énfasis en cómo el ventrículo derecho puede en algún momento estar sufriendo con el manejo del ventilador y lo que hemos venido mencionando con relación a la interdependencia ventricular. Parámetros a evaluar: la dilatación del ventrículo derecho, su relación con el ventrículo izquierdo, con esos valores entre 0.6, 0.8 que mencionan las guías. Movimiento septal paradójico, que es de las cosas más relevantes a la hora de hacer una evaluación subjetiva de esta función del ventrículo derecho. El TAPSE, que es una herramienta fácil de utilizar y de fácil interpretación. Lo que ya mencionamos de la dilatación de la vena cava inferior como un signo indirecto de esa función del ventrículo derecho. Podemos calcular la presión sistólica y la presión media de la arteria pulmonar. Y ya con mayor entrenamiento realizar Doppler tisular a nivel de la pared libre del ventrículo derecho. Definitivamente estos signos indirectos de hipertensión pulmonar son muy útiles. Una evaluación subjetiva que es muy útil en cuanto a lograr su realización con escasas horas de entrenamiento. Dilatación del tronco de la pulmonar, el aplanamiento del septum, la dilatación de hipertrofia del ventrículo derecho. Se puede llegar a hacer estos cálculos de resistencia vascular pulmonar, pero a la hora de las intervenciones prácticas realmente no es muy utilizado. Lo que les mencioné del TAPSE, realmente es una herramienta muy útil que permite hacer seguimiento
y que es de fácil realización. Pacientes en los que definitivamente uno no tiene duda de que ese ventrículo derecho está muy enfermo y que está comprometiendo el ventrículo izquierdo con esa gran dilatación y aplanamiento del septo interventricular, evaluado en varias vistas, en donde vemos como definitivamente un ventrículo derecho que está muy enfermo. En el paciente en trauma, eso es una condición en la cual siempre el ecocardiograma debería estar ahí como una extensión de la exploración y de la evaluación clínica de los pacientes, y sobre todo esta situación, lo que tiene que ver con taponamiento cardíaco, ese paciente en trauma que está chocado y que no tenemos claro cuál es la causa de ese shock. Entonces, tenemos los parámetros a evaluar en los pacientes que tienen derrame o taponamiento cardíaco, esta tabla en donde muestra los grados de sensibilidad y especificidad de cada uno de las situaciones o de los hallazgos que podemos tener en el ecocardiograma, de los hallazgos más que son fáciles en teoría de evaluar y que aparecen de forma temprana, es el colapso de la aurícula derecha en diástole, es uno de los parámetros que siempre deberíamos ir a buscar a la hora de realizar el ecocardiograma. Siempre tener presente elementos que nos pueden, elementos de confusión dentro de la realización del ecocardiograma. El paciente está en derrame pleural, que es una posibilidad, un problema, un paciente con trauma de tórax, está hipovolémico, si un paciente que previamente era hipertenso, o en algunas situaciones que hay que tener presente a la hora de la interpretación del ecocardiograma. Definitivamente lo que les mencioné, el colapso de la aurícula derecha es uno de los elementos que aparece de forma más temprana y que debemos tener siempre presentes. Una imagen, una foto donde nos muestra ese colapso. También lo estamos viendo con un eje subcostal. Con el modo M también se podría hacer esta evaluación donde se ve un colapso en diástole del ventrículo derecho. Otra de las herramientas, al igual que los pacientes con hipovolemia, por eso los pacientes con taponamiento cardíaco tienen un estado de hipovolemia relativa, entonces también vamos a ver esa variación importante tanto en el flujo transmitral como transaórtico, es una de los ítems que debemos realizar durante esa evaluación ecocardiográfica. Esta imagen que les traigo, se las quiero traer porque si bien ustedes ven que tiene un gran derrame pericárdico este paciente, los signos de taponamiento son pocos. Eso para mencionar simplemente que el taponamiento cardíaco no depende tanto de la cantidad de líquido que veamos en el paciente, sino de la velocidad en la cual este se instaure. Entonces, probablemente en un paciente en trauma, que es algo agudo, con muy poca cantidad de líquido alrededor del corazón, ese saco pericárdico, vamos a tener signos tempranos de taponamiento cardíaco. A diferencia de estos pacientes, que muchas veces son pacientes oncológicos, pacientes renales, que toleran grandes volúmenes de derrame sin tener signos de taponamiento cardíaco. En sepsis, cada vez más y más artículos con relación no solamente en el paciente en shock, sino en el paciente que cursa con disfunción secundaria a la misma sepsis. Pues sabemos lo complejo que son los pacientes y de lo variable que puede ser su condición hemodinámica, y que definitivamente ese abordaje agresivo inicial es una de las partes del éxito en que el paciente sobreviva durante un cuadro de sepsis. En la parte de shock ya lo mencionamos. Tener siempre presente que el corazón puede ser la fuente de la sepsis en los pacientes con endocarditis, entonces es uno de los ítems que hay que tener en cuenta, si bien en esto la guía pediátrica no lo recomienda, pues no lo recomienda dentro de la evaluación de esa ecocardiografía a pie de cama, la búsqueda o de las vegetaciones como tal, o sea, la búsqueda del compromiso valvular. Consideran que se requiere un entrenamiento muy avanzado para poder llegar a esos diagnósticos. Entonces, dentro de los ítems a evaluar en esa eco a pie de cama en el paciente crítico,
la búsqueda de focos de endocarditis no es una de las recomendaciones que da esa guía. Como ya lo mencionamos, pues la eco nos va a llevar a cambios en la terapia en cuanto al manejo con volumen o con el inicio temprano de inotropía o de vasopresores. Y en ese paciente que no está en shock, la eco sigue siendo una herramienta útil, ya que, como sabemos, el paciente séptico puede cruzar con miocardiopatía, esta miocardiopatía séptica de la que cada día se habla más, y cuando uno lee el tema, pareciera que fuera como el SDRA del corazón con esas lesiones en parche que pueden comprometer a ambos ventrículos y llevar a fenómenos también de interdependencia ventricular, dilatación y disfunción del ventrículo izquierdo, disfunción del derecho, las lesiones valvulares, y cómo las evaluaciones seriadas le permiten a uno mirar cómo ese paciente va mejorando al ir saliendo de ese cuadro de sepsis, cómo va mejorando esa función progresivamente. En falla respiratoria también cada vez más literatura que muestra cómo no solo la eco pulmonar, sino ese conjunto de esos dos abordajes, tanto de la eco torácica como de la ecocardio, nos permiten llegar a diagnósticos más precisos. Uno, pues a descartar causas cardiovasculares que han sido la génesis pues, de la falla respiratoria. Y dos, a los diagnósticos diferenciales y que se logra un diagnóstico más preciso cuando se usan estos dos abordajes, estas dos ecos en conjunto. Con relación a la desteta de la ventilación mecánica, les traigo este flujograma que propone uno de la guía, uno de los artículos, en donde todos estos pacientes que están en plan de Winning, de destete de la ventilación mecánica, siempre les hacen un ecocardio y hace mucho énfasis en la función del ventrículo derecho. Van titulando las presiones, la PPP, evalúan el comportamiento hemodinámico con los cambios en los parámetros del ventilador y con las pruebas en ventilación espontánea, y dependiendo de cómo se comporte ese paciente hemodinámicamente, toman o no la decisión de continuar en la liberación de la ventilación mecánica o de optimizar manejo según los hallazgos que se vayan encontrando en el ecocardio. Requiere algo de mayor entrenamiento porque tienen en cuenta parámetros de Doppler tisular, pero es muy interesante cómo el ecocardio se convierte en un análisis más, en una herramienta más a la hora de tomar la decisión de la liberación de la ventilación mecánica. Realmente, en lo que estuve buscando, no encontré mayor literatura en población pediátrica, pero es un punto interesante a tener en cuenta dentro de la utilidad del eco en el paciente crítico. En reanimación cardiopulmonar, pues lo que está claro es que la eco va a ser útil a la hora de la identificación de causas reversibles con el que que el paciente esté cursando y que nos permitan establecer rápidamente un manejo de pacientes con taponamiento cardíaco, con una hipovolemia profunda, trombos, que si bien no es frecuente en pediatría y más de adultos, pero es una situación a tener en cuenta. Pero uno de los puntos que se mencionan es si dentro del esquema de reanimación, dentro de ese momento del RCP que estamos dando las compresiones, se debe o no hacer un ventanazo o un ecocardiograma para evaluar cómo está la actividad contráctil de ese corazón, que permite establecer pronósticos de qué pacientes realmente van a terminar retornando a circulación espontánea. Hay cuestionamientos con relación al uso o a la introducción del ecocardiograma en ese escenario. De hecho, la guía pediátrica no menciona para nada lo que tiene que ver con reanimación cardiopulmonar, pero algunas de las guías de adultos donde hay apartados pediátricos sí lo mencionan. Sin embargo, hay una guía que es clara en decir que la población pediátrica, la condición de los eventos de parada cardíaca en población pediátrica,
tienen un espectro muy diferente a lo que tiene que ver con la población adulta. Y como sabemos todos, las condiciones de hipoxemia que terminan en una parada cardíaca son los escenarios más frecuentes en población pediátrica e independientemente de la imagen o de los hallazgos que obtengamos en el ecocardiograma, es menos probable predecir si ese paciente va a, a retornar a circulación espontánea. Entonces, lo que menciona la guía es que independientemente de esa imagen o de esos hallazgos que tengamos en el eco, eh, la, mm, la herramienta como tal para predecir ese retorno a circulación espontánea no va a ser tan útil en pediatría. Entonces, la recomendación de esa guía es que, pues lo que dice PALS, hay que continuar dándole masaje independientemente de lo que estemos viendo, que el retorno a la actividad contráctil va a depender de muchos elementos y que no solamente depende de ese momento puntual en cómo se encuentra el miocardio en ese momento, en esa situación. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es el rol del intensivista? Yo creo que está claro, pues aquí más que dar esa respuesta de cuál es el rol es preguntando cuál es el grado o el nivel de entrenamiento al que va a llegar cada miembro de la unidad de cuidado intensivo, que definitivamente lo que había una de las diapositivas iniciales, todos los médicos, todos los intensivistas y los pediatras en los servicios de urgencias, que ahorita le hablamos de un artículo muy interesante del grupo español, deben tener algún grado de entrenamiento, un entrenamiento básico en, en la utilización de la ecografía. En adultos hay muchos protocolos de entrenamiento y de niveles a los que deben llegar en la adquisición y en la realización de la ecografía. Eh, en la guía pediátrica está esta gráfica en donde tiene estos tres niveles, en donde el nivel más avanzado, en donde se logra una evaluación detallada de la función cardíaca y que lo ideal sería que la mayor parte de los profesionales que están en la unidad de cuidado intensivo se encuentren en este nivel medio, en donde no solo el eco cardíaco, sino la utilización del ecógrafo en los otros escenarios o en los otros puntos donde se puede realizar, que tienen que ver con la evaluación pulmonar, vascular, cerebral, abdominal, ¿sí? Pero al menos eh, todos deberían estar en ese nivel básico. Entonces ahí es donde los programas y los pensum de cuidado intensivo tienen que empezar a, a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con ecografía dentro de la formación de los profesionales. Definitivamente, entonces, el intensivista debe estar capacitado para utilizar el ecocardiograma como herramienta de monitoreo y de la evaluación de la respuesta al tratamiento que estamos instaurando. Y esto es muy importante, que es conocer las limitaciones según el nivel de entrenamiento. Cuando uno revisa la guía pediátrica, esta ya que salió en febrero, ve que son como muy cautos, toman muchas precauciones en cuanto a las limitaciones y a los niveles de aprendizaje que deben tener los profesionales, los intensivistas en este caso, a la hora de utilizar el ecógrafo. Eh, También hace mucho énfasis digámoslo así, de forma coloquial, en no pisarse las mangueras entre unas especialidades y otras, porque uno de los problemas que hay, o uno de los problemas que podría haber, que realmente no debería ser un problema, es el hecho de que las otras especialidades, específicamente lo que tiene que ver con radiología o en este caso con cardiología, puedan sentir a la hora de que en el cuidado intensivo se esté utilizando el ecógrafo, el ecocardiógrafo de forma masiva. Pero uno pensaría que eso no debería ser un problema porque, como dijimos de principio, la intención del ecocardiograma a piel de cama no es reemplazar la ecocardiografía que hace el cardiólogo, sino de responder preguntas muy puntuales en un escenario en el que está en compromiso pues, la vida de los pacientes. Pero también el otro punto es que,
sí se ha visto que en algunos escenarios los intensivistas eh, realizan evaluaciones que probablemente están más allá del grado de aprendizaje que pueden tener, y eso también puede llegar a ser deleterio para los pacientes. Entonces yo creo que tiene que llegar a un punto intermedio en donde cada persona sea consciente del grado de entrenamiento que tiene y de la utilidad que le puede dar al ecógrafo en su día a día. Definitivamente, en muchos casos, el cardiólogo va a ser la fuente de consulta cuando haya dudas con relación a la evaluación que se hizo. Este artículo también está muy chévere, que es del Grupo Español, en donde hace también un recuento de todo lo que tiene que ver con ecografía a pie de cama, no solo de ecocardio, sino todo lo que tiene que ver con POCUS. Y, y menciona cómo no solo es un tema de intensivistas, sino de todo, de los programas de pediatría en general, porque en últimas cuentas en los servicios de urgencias pediátricas no están los intensivistas, están los pediatras. Y ahí es donde inicialmente va a llegar ese paciente en condición crítica. Entonces, probablemente no solo dentro de los pensum de cuidado intensivo, sino dentro de los pensum de pediatría, se debe empezar a implementar el uso de la ecografía como una herramienta más dentro de la formación de los diferentes profesionales. Para terminar esta diapositiva, que es sobre un trabajo que hicieron en Bogotá, es un trabajo del Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, que queda en Soacha, con la Universidad Nacional, la Universidad de Borges, la Militar, y lo hicieron específicamente ahí en Soacha. Nos hicieron un entrenamiento del personal que está en la unidad de cuidado intensivo. Fueron 11 profesionales entre intensivistas y pediatras, y tuvieron un entrenamiento e hicieron la evaluación y les fue bien. Entonces uno ve cómo ya eh, esto se viene implementando en algunas unidades de cuidado intensivo, y probablemente de aquí a unos años los intensivistas eh, deban incluirlo dentro de su pensum. Desconozco si actualmente en el pensum de cuidado intensivo pediátrico hay un entrenamiento específico en ecografía. No sé si eso actualmente ya está implementando o si se está pensando en implementarlo. Bueno, esto era lo que les traía el día de hoy. Preguntas, comentarios. Bueno, Luchito, muchas gracias. Yo en lo personal soy un convencido que la ecocardiografía debe ser una herramienta que nos debe ayudar muchísimo para todo lo que tiene que ser la evaluación en cuidado intensivo. Yo me acuerdo cuando estuve en Madrid, ellos, por ejemplo, los, los intensivistas, antes de poner el inotrópico, evaluaban con el ecocardiograma la función del paciente. Entonces, es un dato más exacto, ¿no? Ellos, igual ustedes saben que Europa a veces no va muy de la línea con lo que dicen las guías americanas, pero ellos, por ejemplo, no son muy, o por lo menos en el Hospital de la Paz, no eran muy de lo que hacemos nosotros de bolos inotrópicos, no lo hacían nunca. Ellos, antes de ponerse en inotrópico, tenían que tener un ecocardiograma que les dijera que la función estaba comprometida, y ahí con eso tener una herramienta como más objetiva de poder poner el inotrópico, además del examen físico, claro está. Entonces, como tú lo dices, fíjate que cada vez hemos avanzado mucho en lo que es eco pulmonar, eco abdominal en algunos casos, y creo que el ecocardiograma es una herramienta que debe ser útil para pie de cama, como tú lo mostrabas en tu segunda diapositiva. Es un monitor más que nos va a poder dar más herramientas. También soy convencido de que si no lo tiene uno, pues obviamente la clínica siempre nos va a dar un paso para poder tomar decisiones, ¿cierto? Pero si tenemos una cosa más objetiva, si podemos ver cómo está la función, etcétera, las diferentes herramientas para poderlo hacer, pues creo que es más información para nosotros. Al igual que vincular más al cardiólogo, ¿no? Tú también mencionabas esa parte de hasta dónde llega uno como intensivista y qué tanto sabe uno para interpretar la imagen, y a veces uno, pues, creo que uno nunca debe confiarse, menos con el corazón. Si obviamente uno tiene al cardiólogo que tiene muchísima más experiencia y puede dar más información, pues es más valioso. Yo tengo una pregunta.
¿por qué nunca los cardiólogos nos hablan de función cuando pedimos la eco en la UCI, cierto? Uno pide la eco en la UCI y va al cardiólogo y le dice a uno, sí, fracción de eyección de tanto, y te puede decir cómo está el pulmón, la pulmonar, tal, pero uno nunca habla, nunca nos dicen la función se ve de tal manera o una evaluación más estricta de la función que al final, por lo menos en lo personal, creo que es de lo que a uno más le interesa cuando le pide al cardiólogo que le haga una eco, ¿cierto? No es solo para mirar si tiene un defecto, una cardiopatía congénita, sino para mirar cómo está la función del corazón. Y yo siempre veo que en eso se quedan corticos y a duras penas le dicen a uno fracción de eyección y sabemos que la fracción de eyección tal vez no sea el mejor indicador de hablar de función en un paciente que tiene un estado de choque, un estado, una disfunción orgánica múltiple, etcétera. Entonces, esa es una duda y es una pregunta que te quiero hacer. Y luego le doy la palabra a la doctora Leis, que hizo parte del estudio que mostraste al final de SOACHA. Bueno, bueno, es una pregunta interesante, o sea, y sobre todo que muchas veces uno como cardiólogo eh, está acostumbrado a buscar cardiopatías congénitas, ¿cierto? Entonces, uno cuando ve un corazón estructuralmente sano,